Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos todos a este nuevo podcast en el que, como siempre, tenemos al gran Jaco del Bueno al otro lado de la internet, que no está en físico ahora, se ha convertido en un producto digital, el Eh, mismo, Soy una y inteligencia artificial. es una inteligencia artificial. Yo quise ser una inteligencia artificial, pero lo de inteligencia me quedaba grande, así que me dijeron que artificial solo. Y vamos a hablar del tema, un tema interesante que a muchos os llama la atención, os preocupa y no sabéis muy bien cómo gestionar, como nos ha pasado a todos, y que no es otro que el ¿qué hago ahora? O sea, cuando tienes ya un cierto nivel de dibujo, porque cuando estás aprendiendo y bastante tienes con aprender. Pero llega un momento en el que, claro, ya te ves que tienes un nivel, que sabes hacer cositas, que empiezas a interesarte por cómo está el mundo profesional, que para eso es para lo que te has estado formando, o que eres un aficionado, dicho con el mejor sentido de la palabra, que no suene despectivo, y que, bueno, has alcanzado un nivel que te permitiría poder hacer cositas y ganarte la vida con el dibujo. Y es de lo que vamos a hablar. Un tema peliagudo. Peliagudo, Sí, complicado y que la mayoría de la gente no sabe ni por dónde empezar. es difícil, ¿eh? Está complicado. Sí. Antes que nada, tío, porque siempre que hablamos de estas cosas, como que vamos un poco a lo negativo, Mm, porque es lo que más nos tiene que preocupar, lo positivo siempre es guay, así que con mm. eso no hay problema. Quiero decir que ahora hay más oportunidades que nunca. O sea, eso que no... Hombre, Tony, ¿qué tal? Tony, Majo. Muy bien, ¿vosotros qué tal? Ahí estamos, ahí estamos. Para los que no le conozcáis, Tony es un súper artista y que dentro de muy poquito va a estrenar un curso de cómic espectacular en Paper Monsters y que se nos ha unido aquí al podcast en el que vamos a hablar de cómo ganarnos la vida o cómo empezar a buscar la manera de ganarnos la vida cuando ya tenemos un cierto nivel de dibujo. A mí me molaría empezar por una cosa importante que no se suele tratar, que son los miedos, las dudas, el síndrome del impostor, el tengo nivel suficiente, cómo es un dibujante de verdad, es peligroso. Eh, claro, porque todos dibujamos mucho en casa, somos muy de meternos en nuestra cueva y hacer nuestras cosas hasta que, bueno, vemos que tenemos un nivel. Sí, lo compartimos en redes sociales, pero como que no estamos muy metidos en un mundo muy masificado, ¿no? De artistas. De hecho, la mayoría de los artistas no es nuestro caso porque nos movemos mucho, pero hay mucha gente que no conoce a otros artistas, de nada. Mm, Entonces, da un mm. poco de miedo el no saber con qué te vas a encontrar, creo yo. Y Sí. es un tema como un poco missing, ¿sabes? Nadie te explica que cuando vayas a una editorial cómo va a ser, o sea, no sabes si es como un pozo del Averno o si es una cosa ahí como lo que he visto en las películas, con gente con full arts y viviendo en loft en Manhattan, es un poco una nebulosa, ¿no? Sí, yo creo que empieza, o sea, ese aislamiento realmente es duro en muchos aspectos. Primero, en el de no saber ni siquiera qué nivel tienes, porque muchas veces necesitas, a pesar de estar viendo qué es lo que hacen los demás y ver qué es lo que tú haces, muchas veces cuesta darte cuenta de en qué punto, en qué nivel estás. Yo, de hecho, veo mucha gente en redes sociales que de repente dice commissions abiertas y dices, hostia. Comisión, sí, para hacer alguna cosica así en plan amateur, vale, pero el nivel todavía hay que trabajar. Hay gente que quiere empezar ya a darle caña al mundo profesional, digamos, entre comillas, y que dices, es que te falta avanzar un nivel 5 o 2. Y yo lo que pienso siempre es, esta gente quizá lo que le falta es ser consciente de en qué punto está, hasta qué punto necesita llegar para poder hacer que realmente, realmente se le funcione, porque mucha gente que hace esto luego se frustra porque dice, joder, es que no me contratan, es que esto es una mierda, es que no sé qué, y realmente lo que necesitas es que quizá te has lanzado demasiado rápido, sin ser demasiado consciente de la situación y demás, que tampoco puedes, o sea, tampoco tiene por qué estar mal lanzarse rápido, que puede estar bien si quieres ir testeando y tal, pero siempre siendo consciente de en qué punto estás. Pero muchas veces, como decimos, es difícil ser consciente si no tienes una opinión externa cualificada, entre comillas, para saber un poco por dónde andas.
Claro, Y yo creo que parece que se mezclan muchas cosas, ¿no? Porque sí que es verdad que se suele hablar mucho de que cuando tú te quieres dedicar a la ilustración profesional o cualquier área artística, al final, pero estamos hablando de la ilustración, sí que es como que pensamos solo en la calidad del trabajo que queremos hacer, que es súper importante. Pero yo creo que al final también hay como un montón de áreas más que se tienen que trabajar también, como es la presentación de tu trabajo, como es la versatilidad que tú tienes a la hora de hacer estilos o incluso a la hora de adaptarte a lo que el proyecto te pide, porque al final el briefing o el briefing, lo que, para quien no lo sepa, es las normas de cada proyecto, ¿no? A ti te viene un cliente y te dice, mira, quiero que me hagas esto, con esto, con esto. Eso se llama briefing. Entonces, el briefing es de las cosas más importantes que hay. Entonces, adaptarte a algún briefing, dar también un valor extra a lo que te están pidiendo, porque a lo mejor te pide una cosa, pero el cliente no tiene por qué saber qué es lo que exactamente necesita. Entonces, tú tener también esa habilidad para saber que necesita un poquito más de lo que él está pidiendo, o a lo mejor no exactamente lo que pide, sino otra cosa, son un montón de habilidades que nadie te puede enseñar, porque cada proyecto es un mundo totalmente diferente. Entonces, lo malo es que no solo tiene que ver con tu calidad artística, que es súper importante, insisto, sino también cómo venderte, cómo presentar tu trabajo, cómo adaptarte al briefing, cómo adaptarte al proyecto. A mí por ejemplo, esas cosas son las que más me frustraban porque no tenía nadie que me lo enseñara y no puedes, y como bien decía Jaco antes, dices, bueno, sí, te puedes lanzar a la piscina, claro, dices, sí, te vas a meter una cantidad de leches que para qué, pero también son necesarias porque creo que en ese crecimiento tuyo es importante. Imagino que también os habrá pasado algo similar o de otra forma, ¿no? Sí, totalmente. Además, es muy importante lo que dices, que es algo que realmente nadie te puede enseñar. Entonces, solo hay una manera de afrontarlo que creo que más importante que centrarte en evitarlo, afrontarlo, tal, es saber lidiar con ello, ¿no? Sí. Ser consciente de que te va a pasar, porque el problema yo no creo que sea tanto que te pase, sino que no sabes qué te va a pasar. Entonces, es como que te pilla siempre muy desprevenido. Lo que me parecía muy buena la frase de que el cliente no siempre sabe lo que quiere. Yo diría que, salvo que sea un cliente muy especial, nunca sabe lo Claro. que quiere. O un cliente que está muy acostumbrado a trabajar con ilustradores o con creativos. Claro, eso es difícil de encontrar y esa gente te lo da todo muy resuelto, pero la mayoría de la gente con la que te vas a encontrar, sobre todo al principio, hasta que ya tengas tu cartera estable de clientes y demás, es gente que no tiene ni idea, que te contrata por eso. O sea, ellos no saben dibujar y no saben nada de dibujo y no saben que lo que tienes en la cabeza luego en el papel no tiene por qué verse bien o por qué funcionar, ¿no? Y eso Ay, creo que es muy importante, saber un poquito venderte. Y la verdad que me estoy dando cuenta que este debate da para varios tapa meses, no mucho. para unas sí, sí, horas, sí, sino sí. para meses. Pero es verdad Sí. que yo creo que el gran fallo que tenemos cuando empezamos, que luego es algo que aprendes, es que no nos vemos a nosotros como un producto comercial. Mm. No a Desde nosotros, luego. sino a lo que puedes hacer, a tu arte, ¿no? Entonces tú piensas que con hacer dibujos está bien. Y ya está, yo los hago y me quito de problemas, No, pero compañero, tienes que no. saber No es, vender. no es solo eso. Hay Claro, muchas claro. más cosas, sí, sí, sí. Sí. Desde luego. Además Sí, que yo qué sé, que yo entiendo que sobre todo cuando cuando está empezando y no tan empezado, porque yo he visto también este tipo de debates en algunas personas ya grandes y tal, Ujú. que es el tema de que sí, que todos lloramos porque no valora nuestro trabajo o porque presupuesto o porque, uy, qué caro. Yo entiendo ese debate y entiendo el desahogo, o sea, Ujú. entiendo la desesperación de decir, jolín, tío, me he formado un montón de tiempo en esto y quiero quejarme porque es una queja totalmente legítima y me parece súper bien. Sí. Pero también hay veces que hay que establecer y lo digo para el resto, pero también lo digo para mí mismo porque yo también peco de esto, ¿no? El llorar demasiado, ¿no? El estar constantemente diciendo, es que mira qué mal, porque no me lo valoran, porque he enviado un montón de emails y tal, y dices, bueno, es que primero que no eres el centro del universo y segundo, que la gente tiene otras cosas que hacer. O sea, a veces son empresas o son diseñadores o son, no sé, están en otras cosas y no tienen por qué estar centrados en ti. Entonces, yo entiendo que tú te quejes de muchas cosas. Digo, vale, pero la queja no te va a ayudar a aprender y avanzar. Lo que te ayuda a aprender y avanzar es leer mucho, practicar mucho, tal. Digo, Ujú. también es súper importante. Y luego ya tienes un cliente y estás como, oh, qué guay, tengo un cliente, pero hay veces que de repente
tú como ilustrador recibes a un cliente y el cliente te ves que no necesita una ilustración, que necesita un diseño gráfico en realidad. Ujú. Y claro, tú tienes ahí la tesitura de decir, vale, le hago lo que yo quiero hacer y se lo camuflo y tal para no perder el proyecto, o soy honesto y le digo, mira, a lo mejor pierdo pasta, pierdo un cliente, pero mira, creo que lo que necesitas no es esto, tal, yo no te lo puedo hacer, pero conozco a otra persona. Y también incluso eso es ser parte de ser profesional, el decir que no a un proyecto que tú no puedes o abarcar por lo grande que es, que luego habría que establecer el equilibrio con el síndrome del impostor, que eso ya es otra historia, pero también el decir, mira, no, yo creo que esto no te lo puedo hacer, creo que esto, o sí te lo puedo hacer, pero no te lo haría igual de bien que te lo haría una persona que se dedica exactamente a esto, ¿sabes? Entonces, no sé, son muchísimas cosas que yo creo que se aprenden, o sea, aunque tengas una persona al lado diciéndotelo, no lo Sí, aprendes. hay que pegarse. Mm, Yo quería hacer un poco de retroceso, porque claro, estamos hablando mucho sobre una perspectiva del ilustrador o de ganarse mm, la vida con el dibujo bastante freelance, de ir buscando sí. proyectos y demás, cuando en realidad depende de hacia dónde quieras tirar, el mundo del arte es una maldita locura. Mm. Porque tienes desde la opción de freelance, que sería un poco la que yo creo que busca más cualquier dibujante, porque es como que te da libertad y demás, aunque también es posiblemente una de las más duras o la más dura que hay. Sí. Tenemos la opción de trabajar, pues ya según el nicho al que quieras dirigirte, si es videojuegos, si es, ¿cómo se llama esto? De editorial, joder, Ujú. para cartelería, para lo que quieras, cada cosa es un mundo. Y realmente, bueno, tienen cosas muy parecidas porque, por ejemplo, para entrar al mundo de los videojuegos o para el tema editorial, tienes que presentar lo que haces, presentarte tú, presentar tu portfolio, tu Ujú. trabajo a una empresa, a un recruiter, ¿cómo se llama? Recruiter, sí, A un reclutador que tiene más pinta recruiter, de militar que otra cosa y de militar poco tiene, pero es un reclutador, sí. sí. Y, y también saber cómo presentarlo. Pero es curioso porque, claro, tanto en una opción de ir a entrar a una empresa, sea cual sea el nicho, o trabajar de freelance, al final ese trato con el cliente es fundamental. Esa forma de saber venderte va a ser parecida en muchos aspectos, tanto para eso, en particular como para modo freelance, como para una empresa, lo que sea. Entonces, sí que es verdad que lo que comentaba al principio, que la gente se tira de cabeza y dice, abro comisiones y tal, que es como la forma rápida que ve la gente dentro de redes sociales y tal, de decir, pues venga, le tiro ahí y listo. Pero claro, parte de una base de dibujo, que en el ejemplo que hemos comentado es un poco justita, pero es que ya a nivel de cómo llegar a clientes, cómo entender esa psicología del cliente, cómo tener una metodología de trabajo para presentar lo que estás haciendo de forma que no te pegues una leche detrás de otra, por lo que decíamos siempre, y que tú hiciste un vídeo hace poco, Tony, de no, como yo esto voy confiado, pues hago el trabajo final y se lo presento y Santas Pascuas, no. Sí. Y luego me pegó un batacazo Siempre, que tuve que hacer 20 cambios. Entonces, sí, sí, claro. sí. Entonces, todas esas cosillas son cosas que en realidad habría que aprender y que yo estaba pensando y digo, joder, si es que en Paper Monsters Pro podríamos hacer alguna cosilla orientada a eso también porque sería súper clave. Y que al final son cosas Sí. que están muy en común. Quizás sería interesante es orientarlo un poco según hacia qué lado quieras ir, si a la parte de empresa y conseguir un trabajo, un puesto medianamente fijo y demás, o si quieres ser freelance y eso. Freelance es que es una Mm, maldita locura. O sea, a mí es Claro. que yo es que cada mm, vez que lo El me problema que veo parezco. es que los trabajos, a ver, trabajos fijos, ya en rollo funcionario, que se olvide todo el mundo, porque la gente Sí. que cree que entras en Ubisoft o en cualquier sitio, que yo en videojuegos es de los pocos sitios donde te pueden ofrecer un contrato, yo diría que son videojuegos y las empresas que se dedican a la publicidad, pero los contratos generalmente no tienen un artista y lo tienen contratado, a menos que seas la persona más versátil del mundo o que alcances un puesto de director de arte que te dediques a trabajar con otros artistas y a dirigirlos. Porque mm, claro, cuando se busca un estilo para un proyecto, ese estilo no tiene por qué cuadrar con el siguiente. Entonces, claro. no todo el mundo vale para todo. Si hay gente, es verdad, que alcanza ya un nivel en una empresa que trabaja más con otros artistas y dirige, pero eso es bastante raro. Entonces, los contratos que vas a tener van a ser de 2, 3 años si tienes mucha suerte. Mm, Pero de todas formas, lo que decía Jaco es verdad, es que cuando trabajas con público general como freelance, con clientes que consigues tú, como cuando trabajas en una empresa, la psicología es la misma.
que hay una cosa que a mí me sorprende mucho, es que la gente no sabe lo que se va a esperar y cree que todos los trabajos que haga se van a aceptar. Hay gente que entiende que va a haber cambios, pero la gente no se da cuenta, por ejemplo, en un estudio de videojuegos, la mayor queja que yo he escuchado siempre no son los plazos, que son exagerados, de ajustados, no es lo difícil que es, no es trabajar en equipo, que también es muy complicado, es que te rechazan el 90 o 95% de lo que haces. Pero claro, Sí, es que ese es tu trabajo. claro. Hacer cosas para descartar, porque hay que descartar. Sí. Si no, entonces Sí, la además, gente se frustra mucho con eso. además que, bueno, no sé si habéis visto, hay un montón de documentales sobre el proceso de creación de Pixar, de las películas, que es prácticamente lo que estás diciendo, Ricardo. O sea, básicamente es un montón de personas haciendo versiones y versiones y versiones y versiones y versiones, y la gran mayoría se cancelan y aparte, incluso el proceso creativo es más, me parece más... no diría invasivo, pero sí que como que te expones mucho más porque tú haces un montón de cosas y todo el equipo creativo decide cosas. O sea, no decide solo una persona, sino que le decide todo el equipo entero. Entonces tú estás trabajando durante meses en versiones y versiones y versiones y versiones de la historia y aparte como que todas las partes del proceso, pues creación de personajes, animación, narrativa, hay un montón de cosas que están surgiendo de a la vez, o sea, al mismo tiempo. Y es súper curioso porque mientras la narrativa está avanzando, todavía está diseñando el estilo de personaje. Entonces tú estás viendo parte del proceso del estilo de personaje con un estilo de personaje que no es el final, pero ya están trabajando la narrativa. Entonces, claro, te explota la cabeza porque o sea, todos son como objetivo de todos los disparos al final. Entonces, claro, debe ser súper frustrante. Yo no estoy en esa historia, pero debe ser súper frustrante cuando dices, ostras, es que lo que estoy haciendo parece que no avanza, porque parece que no termina de estar, ¿sabes? Y trabajar en esos sitios, aparte de los plazos y aparte de los intereses, lógicamente, que tienen las empresas que están invirtiendo ahí, que lógicamente ellos son los que apretan más, ¿no? Y hay una cosa que has dicho antes que también quería comentar y que el otro día estaba hablando yo con Rocío, con mi mujer, que estábamos hablando de que, por ejemplo, el trabajo de freelance, en este caso de ilustración, hay veces que queremos hacer proyectos y es muy frustrante porque nunca tienes el mismo mes la misma cantidad de proyectos, siempre hay veces porque tienes un montón y otras veces que no tienes casi nada, y entonces como que asusta un poco, ¿no? Entonces digo, claro, es que hay una cosa que no tenemos en cuenta cuando nos estamos dedicando a esto, que es esta característica. Esto va a ocurrir, o sea, no es algo que dices, no, se puede controlar, es que hasta los más grandes también lo hacen, o sea, yo he escuchado entrevistas, por ejemplo, de Paco Roca, es un dibujante de cómic muy valenciano muy importante en España, y él lo decía, ¿no? Que él quería dedicarse solo al cómic, pero claro que era imposible dedicarse solo al cómic. Él le encantaba hacer cómics y hacía un cómic o dos al año, que ya es una salvajada, me parece, pero que muchas veces tenía que hacer pues cartelería, tal, tenía que hacer un montón de cosas. Entonces, claro, él como que decía, no me siento libre de elegir los proyectos que quiero porque tengo que comer, pero a la vez necesito esos proyectos porque no. Entonces, establecer ese equilibrio es muy difícil. Entonces, claro, hay muchos de nosotros, y yo también me incluyo, que queremos dedicarnos a esto, pero en realidad no hemos cambiado esa mentalidad de decir, es que creo que tengo una mentalidad de funcionario porque quiero trabajar mis horitas, hacer mis proyectitos, cobrar y estar todos los meses bien, y es como, compañero, esto no es así. A lo mejor hay un mes que cobras una pasta y con esa pasta tienes que estar viviendo los siguientes meses porque no te va a entrar casi nada. Entonces, ser consciente de ese clic también yo creo que es de las cosas más importantes que mentalmente hay que hacer, y es muy difícil porque estamos acostumbrados a ir al trabajo, hago mis horitas, vuelvo, tal. Claro, sí, es que es una cosa que nos enseñan desde que vamos desde que Desde que nacemos. somos pequeños. Vamos ¿Qué vas a ser de al mayor? cole. Sí, no, pero ya simplemente el modus operandi del cole es tú vas al cole, tal, y sí, te mandan deberes. Yo no he hecho los deberes en mi puta, en mi puta vida, tío. Es como, sí, yo voy al cole, cumplo y fuera. Yo en mi casa, bueno, si hago algo, pues lo hacía de camino al cole, porque ya me regañaba mi padre. Claro. En plan de, pero no Entre haces los clase y deberes, clase ahí. tal, entre clase y clase, sí, tío. Y es como, y no los hacías y tampoco pasaba nada. O sea, si le mandan una notita a tu padre, joder, vaya. Sí, pues soy marrón, pero Claro. es que no, o sea, es lo que nos enseñan un poco desde pequeño. Y hasta que no haces un poco ese cambio de chip de, vale, no me lo van a dar todo hecho, voy a tener que hacer cositas y demás, pues tal. Y estaba pensando antes que en el tema de empresas de videojuegos y demás, una de las cosas más duras que hay
es, aparte de eso, de estar trabajando y que muchas cosillas se van a descartar, como lo que comentabas de Pixar, la mayor frustración que puede existir es que te tires 3 años trabajando y que tu empresa a la que estás trabajando no sea Pixar, sino sea una random, y que después de 3 años el proyecto en el que estás trabajando quede descartado y ni siquiera salga a la luz. O sea, yo eso sí conozco bastantes personas que han tenido que pasar por eso y a mí me parece una patada en el hígado eso, tío. O Eso sea, tiene que doler nivel infinito, decir, sí, sí. o sea, llevo 3 malditos años haciendo cosas, sufriendo por tiempos de entrega, desechando muchas cosas, recibiendo críticas, y al final ni siquiera sale Mm. esto. Y es como, ostras, sí, tú has cobrado, claro, Hombre, sí, has cobrado. mm. En el mejor de los Sí, casos, pero porque eso no es lo que, eso no es lo que te mola. habrá casos en los que ni siquiera puedas cobrar una buena parte porque no haya presupuesto. Ujú. Pero es que Claro. Eso, es duro. Y sobre todo eso para el ego del es. artista y tal. Y sobre todo para el ego, yo creo que el que un proyecto no salga te duele, pero puedes entender que hay ciertos intereses comerciales cuando la editorial te dice, mira, es que no, la editorial o la productora o lo que no hay dinero para hacerlo y no se puede hacer. Bueno, te jode. Pero cuando lo has hecho, el proyecto sale y no puedes enseñar tus trabajos, que eso es algo que tampoco mucha gente sabe. Cuando tú trabajas en una empresa de videojuegos, todo lo que hagas, absolutamente todo, le pertenece Es a ellos. propiedad. Claro, Sí, y pero es en algunos secreto. O casos sea, no se puede. Quiero decir, porque yo entiendo que si tú estás trabajando 3 años para un proyecto, o sea, de verdad son tan. Pregunto desde la ignorancia porque no lo sé, pero son tan restrictivos en plan de trabajo 3 años para este proyecto, al final este proyecto no sale, no pasa nada. O sea, quiero decir, no ha salido, no pasa nada, no hay ningún problema. Ni siquiera puedes coger parte para tu portfolio personal de, mira, he hecho esto o tal. depende, No. en algunos tratamientos editoriales, tú tienes derecho a promocionar tu trabajo, pero claro, depende del contrato que hayas firmado. En Claro, editorial, normalmente, cuando va orientado a cómic, libros y tal, suelen levantar la mano, pero en el tema de videojuegos, todo lo que no se publica o todo lo que no llega a buen puerto no tiene por qué no llegar en un futuro o de otra manera. Entonces, son bastante restrictivos. Tú puedes pedir un permiso y decir, oye, mira, estos personajes que habéis descartado, ¿te importa que los...? Sí, pero claro, también la promoción de algo que no sale al mercado no tiene tanto impacto como decir, mira, yo he hecho este claro. personaje que está en este juego. Claro. Entonces, Bueno. eso es muy frustrante y es algo a lo que hay que acostumbrarse y que ocurre. Es que, claro, yo creo que el mayor fallo que tenemos los artistas en general es no entender el mundo real. Lo voy a decir Sí. así, porque voy a decir el mundo de Sí, la sí, sí, economía sí, y del sí. trabajo, pero lo tenemos tan idealizado, nos gusta tanto lo que hacemos, que pensamos que es una prolongación de eso, de estar en tu casa con tu café. Yo cuando digo, no, yo trabajo en casa, te dicen, uy, qué bien, tío, joder, que digo, bueno, no tan bien, ¿eh? Que hay que acostumbrarse, es duro y buscarte los Sí. clientes, es decir, he cobrado y tengo dinero para 15 días y a ver qué me sale ahora, eso es muy duro. Entonces, yo creo que hay que promover un poco la mentalidad empresarial, aunque no vayas a abrir una empresa, pero vas a ser un autónomo, sí o sí, Ujú. en los artistas y que sepan un poco dónde se están moviendo. Que de hecho hay gente que está empezando a hacerlo ahora, con iniciativas muy interesantes que les muestran a los artistas, es que estás en una economía y si quieres comer tienes que cobrar. Entonces, tienes que quitar la parte romántica del dibujo o eso, o haces una exposición cada 3 años, eres muy bueno, lo vendes todo y te da para vivir otros 3 años hasta que hagas la próxima, que probablemente no sea el caso, porque ni siquiera la gente muy buena vende tanto. O sea, hay muy poca gente en el mundo que... Es como el ejemplo que comentabas antes, Tony, de ese compañero que trabajaba en cómic y tal, es que no siempre tienes el proyecto al alcance de la mano, no es cuestión de nivel, Claro, es que no hay mercado para tanto. Cada vez hay más, claro. Ujú. pero el mercado absorbe un cierto número de trabajos y de trabajadores. Entonces, bueno, tienes que estar abierto a la posibilidad de que tengas que hacer otras cosas, que yo creo que la mayoría que nos dedicamos al dibujo ya lo sabemos, pero claro, Sí, eso lo hay descubres un un. poco como asomándote a la esquina, ¿no? De repente es como que te llega de golpe, ¿no? Sí, sí. De hecho, hay un libro muy interesante que no recuerdo el autor, lo pasaré la comunidad de Discord, que se llama Piensa como un artista. No es de Austin Kleon, porque yo sé que Austin Kleon tiene como varios libros muy interesantes de roba como un artista, piensa como un artista, no sé qué. Sí, Hay otro que se llama Piensa como un artista, que es un tío que
que durante los años 60, 70 se pone a viajar por Norteamérica, diferentes circos, diferentes tal, y se pone a hablar con mucha gente artista, pero de diferentes ámbitos, o sea, de circo, de ilustración, de música, de lo que sea, ¿no? Y hay algunas conclusiones muy interesantes que ponen, y una de ellas es que incluso para hacer negocios también hay, o sea, el negocio también es un arte. Hacer Sí. negocios también se considera un arte. Entonces también hay que aprender a hacerlo. Y de hecho, si tú históricamente analizas a muchos artistas a lo largo de los siglos y los años, pues rollo Picasso, Da Vinci y tal, muchos de ellos eran muy buenos negociantes y eran muy buenos haciendo negocios. Y claro, si tú quieres vivir y pagar las facturas con lo trabajo que tú estás haciendo, necesitas también aprender eso. Problema, nadie te lo enseña, por mucho que te enseñen técnicas de venta, técnicas de tal, o formas de persuadir. Sí, eso está muy bien, pero todo eso son técnicas que le pueden funcionar a otras personas. Pero ¿qué es lo que te funciona a ti en función de tu personalidad, por ejemplo? A mí, por ejemplo, yo he descubierto a lo largo de los años que soy muy bueno yo, personalmente, Tony, explicando el proceso. ¿Por qué? Porque a mí los procesos me encantan, desde que no hay nada hasta que hay algo. A mí eso me flipa. Y entonces, cómo voy explicando qué es lo que necesita el cliente y cómo poquito a poco y cómo al final encajan las piezas de lo que he hecho a lo que necesita el cliente. Entonces, ese tipo de ruedas a mí me gusta mucho. Pero claro, he tenido que aprender a hacerlo porque nadie me ha dicho, oye, tú eres bueno haciendo esto. No, es como, yo soy bueno dando la turra y hablando mucho. Pues tengo que explicar el proceso porque es mi forma de vender. Y he vendido mucho más desde que he conectado conmigo mismo de cómo yo vendo las cosas al cliente. Entonces, yo creo que ese proceso tienes que pasar sí o sí por experimentar y probar y tal. O sea Sí. que no es... Hay escuelas de negocios para todos los ámbitos, menos para el artístico. Entonces, Sí. yo una cosa que aprendí, creo que lo he comentado en algún vídeo, no recuerdo ya si ha salido el tema en algún directo, en un vídeo o algo, pero una de las cosas que yo aprendí es cómo hacer que la gente valore el arte, porque siempre decimos, no, es que en España no se valora el arte. Pero es que somos los propios artistas los que desde un principio tampoco lo valoramos y siempre estamos asustados de cobrar y estamos acojonados de si no llegamos y demás. Y una de las cosas que me mosqueaba mucho al principio, yo sobre todo he trabajado mucho con particulares, con retratos, pues hazme un cuadro de este paisaje y qué tal. Y eso es muy complicado, porque la persona de a pie no entiende cuál es el proceso artístico ni el esfuerzo que hay. Ni tampoco Pero tiene por qué tampoco, saberlo. claro, es que no tienen por qué saberlo, no es su rollo, ¿no? Tú tampoco sabes cómo funciona una tubería, un fontanero o el motor de la lavadora, pero das por hecho que el que te arregla el motor de la nevera o de la lavadora tiene una formación, sabe algo que tú no sabes y le pagas sin rechistar lo que te pida. Pero cuando se trata de arte, no, pero la gente no lo hace por malicia o porque no valore tu trabajo. De hecho, lo valoran mucho, pero valoran el resultado, no el proceso. Y una de Claro. las cosas que a mí me costó aprender era que la gente necesita saber cómo lo haces. Y mi modus operandi es decir, mira, lo primero, quiero un retrato, vale, mira, a mí un retrato me cuesta tanto. Tengo que poner tanto en material, voy a tardar tantos días y tengo que cobrarte impuestos, para que la gente se ponga en el modo de decir, va, es que este tío trabaja de eso y si tardas 10 días en hacer un retrato, ¿cuánto cobro yo en 10 días? Pero necesitas hacerles ver que eso es importante. Pero claro, es que nadie te enseña eso y eso es algo que tienes que aprender. Jaco y yo, que somos súper fanáticos del marketing y de las ventas y tal, yo creo que por obligación casi, porque cuando entras en este mundo ya sabes que tienes que entrar en eso. Yo es algo que recomiendo, que vean guías para emprendedores, incluso aunque tengan la idea de trabajar en un estudio de videojuegos, porque hoy la competencia es feroz, feroz, y con el teletrabajo más feroz todavía. Entonces, cuando tú entras en una empresa, haces un trabajo, pero no te has sabido vender bien, o por lo que sea, no sabes cuadrar, casi como si fueras un freelance, tienes que pensar que tú eres tu producto y que tú a la empresa le estás ofreciendo un producto que es tu arte. Entonces, nada te salva de que cuando se te acabe ese contrato de 1 año, de 2 años, te digan, mira, lo siento, pero no vamos a contar contigo porque ha venido este tío que es mejor que tú, o que se vende mejor que tú, o que trabaja mejor en equipo, o que, no sé, pues que lo que sea. Entonces, O que se el saber adapta más venderte, o que sí. claro, es que tienes que saber venderte. Cuando vas a dar clases, tienes que saber vender tus clases. Tienes que no solo transmitir conocimientos a tus alumnos, sino hacer que se entretengan, hacer que se vean valorados, que noten el progreso.
Entonces, el artista siempre tiene que saber venderse, que yo creo que eso es algo, mi abuelo ya pintaba hace mucho tiempo, bueno, no fue profesional, pero se relacionaba con muchos artistas y todos tenían muy claro que tenías que vender tu producto, o sea, eran vendedores. Ahora eso se ha perdido un poco, ¿no? Creemos que vas a hacer tus dibujos, los subes a las redes sociales y de repente va a llegar el señor el señor rico con la chistera y el puro y te va a decir, toma, mucho dinero y sigue haciendo lo que estás haciendo. Eso no pasa nunca. Ojalá pasara, Sí, ¿no? sí, sí. Es que es lo que te digo, que hay mucha gente que también desde fuera lo ve de una forma. Yo, por ejemplo, hay lo que has dicho antes, Ricardo, del tema del proceso, que creo que es súper importante, ya no solo para valorar al artista, sino para que se valore al artista desde fuera, sino para que el propio artista se valore desde dentro. Creo que cumple esa doble función. Sí. Y de hecho, no hay más que ver ahí. A lo mejor voy a hablar de otro ámbito que no es el dibujo, pero por ejemplo, si ves a Jaime Altozano analizando discos, el disco de Rosalía, o por ejemplo, ¿no os habéis visto el último disco que ha hecho que ha analizado de Jorge Drexler, que es un músico brutal? Cuando tú estás viendo una obra ya terminada y la escuchas y dices, ah, qué bien, tal, sí me gusta. Pero de repente alguien te cuenta, no, mira, es que este artista ha hecho esto por esta razón. Y es que este artista ha hecho esto por esta otra razón. Y te va desengranando todo lo que hay detrás. Es dificilísimo no enamorarse de esa obra. Es muy difícil. Y cuando o incluso, por ejemplo, cuando explicas los problemas que has tenido a la hora de hacer esa obra. Que yo, por ejemplo, también soy muy fan de eso, ¿no? De que cuando tú haces un dibujo, haces cualquier cosa, intenta verle más funciones de lo que tiene en sí, ¿no? Si tú dices, vale, voy a hacer esta ilustración, pero voy a hacer esta ilustración y me voy a grabar mientras la hago. Y además voy a, no sé, voy a explicar otras cosas o voy a explicar o después de hacer este proyecto voy a ponerme a escribir en papel todo lo que he aprendido y luego voy a tratar de hacer contenido para redes. Entonces, no estás haciendo una cosa, estás haciendo 3 o 4 a la vez. Y luego voy a enseñárselo a esta persona porque hace poquito entrar dentro de esa rueda, que a veces también es un poco frustrante porque nunca ves un resultado a corto plazo, también hace que tú tengas más material que para enseñar luego a posibles clientes o a posibles inversores que quieran invertir en tu proyecto, ¿no? De hecho, hace poquito fue muy gracioso porque a mí me encanta poner voces y me encanta hacer doblaje y juntarlo con ilustraciones mías, es una cosa que me encanta. Y hace poquito contacté con una agencia que estaba buscando locutores, ¿no? Entonces, claro, yo no soy súper profesional de locución, a mí simplemente es algo que me gusta. Entonces les envié, pues típico, ¿no? Mis links de mis vídeos y tal. Pero luego dije, ostras, ¿y si cojo yo y les envío un audio directo a su Instagram con algo así un poco medio gracioso y tal? Y se lo envié, les hizo mucha gracia y dice, oye, envíanos otra cosa. Y les envié otra cosa y tal. Y de momento todavía estoy a la espera a ver qué me dicen, pero me refiero que es algo que no te enseñan y al final no olvidamos que las personas que nos contratan también son seres humanos que les gusta reírse, que les gusta ver cosas interesantes, que si se dedican a esto, si se dedican a observar otro arte, es gente jolín, que bebe de lo mismo que tú, ve las mismas series. Todos hemos visto Juego de Tronos o Señor de los Anillos o Marvel y tal, o tenemos nuestra opinión, ¿no? Entonces, si conectas con esas cosas de la gente, pues es más fácil y a lo mejor no te contratan, pero ya te tienen en cuenta y dicen, oye, mira, esta persona me hizo mucha gracia para esto, tal, tal, tal. Sí. Y que se pongan. Entonces, ese tipo de cosas también creo que forman parte del venderse y del vender tu imagen o tu persona o tu forma de currar o tu filosofía de curro. Y sobre todo, yo creo que un punto importante es tener iniciativa. Sí, sobre todo eso. Pero no solo tener iniciativa por las puertas que te abre, sino porque quien te va a contratar vea que tienes iniciativa. Claro. Yo, mira, siempre pongo un ejemplo que nos pasó a Jauke y a mí cuando fuimos a la feria de videojuegos, no la última, la anterior, hicimos un vídeo y tal. Estaban pues los chavales que están haciendo juegos freelance, sin presupuesto, que están haciendo lo que pueden, unas cositas ahí que no son muy llamativas. Hay algunas que tienen puntos curiosos, pero bueno, hacen lo que pueden. Y bueno, yo iba a ver la VR y las cosas más cañeras, que a mí lo que me mola es que me vuelen la cabeza, ¿no? Entonces, como que a esa gente lo dejas un poco de lado porque no son proyectos tan grandes, tan llamativos, están todos juntos, cada uno en su mesita, y había como estaban como apartados ahí en el zoológico, ¿no? Estaban como un poco fuera de los demás. Y el único que se nos acercó... Dándoles de comer ahí poquito a poco. Sí, eran como los pequeños, ¿no? Gente que dice, bueno, están aquí, hay gente que se interesa por eso, pero como que todo el mundo pasaba muy de largo, y yo la verdad que también pasé de largo con los dos. Y hubo un chico, el único juego de ese estilo que vimos fue el que se nos acercó y nos lo dijo.
Se acercó y nos dijo, oye, ¿soy youtuber? Sí, mira, ¿os importa ver un juego que estoy haciendo? Que dijo, vale, ya está. El resto ni lo vimos, porque nadie tuvo la iniciativa de... El proyecto no era tan llamativo como el último AAA de no sé qué, y bueno, pues de repente había un tío que estaba haciendo de comercial. O sea, ya está, es así de fácil, ¿no? Tienes que tener iniciativa y acercarte a la gente que te interesa, porque sí, pero y ahora hay muchas plazas abiertas. Da un miedo, o sea, da un miedo porque es exponerte al 100%, y probablemente, que yo lo pienso luego, pero yo soy el primero que no voy a salones del cómic como dibujante porque yo me acojono, me da como cosita, ¿no? Me da cosita. No lo descarto hacerlo alguna vez, pero sí. Pero sí que es verdad que cuando vas a ferias así y pasas por la parte de gente que alquila un stand para vender su merchandising o lo que sea, tal, siempre se encierran todos y se ponen a dibujar, miran de vez en cuando arriba y siguen otra vez dibujando. Y dices, jolín, a veces también mola hablar con la gente de su curro y que te explique y qué tal. Y hay veces que a mí, por ejemplo, me han venido a veces diciendo, tal, mira, bueno, yo creo que esto te puede interesar, así con la... Y léelo y no sé qué. Y yo digo, ay, qué bonito. Y lo lees y dices, ay, qué chulo, qué tal. Pues mira, te lo compro porque me ha gustado, me ha caído bien y tal. Y a veces es simplemente eso, decir, tío, habla de tu curro o véndete, o te van a decir que no, pues no pasa nada, al siguiente. O sea, que te digan que no es lo más... Si al final también te dicen que no cuando te pones en redes sociales. Cuando tú publicas en redes sociales, te dicen que no. Pero ¿qué pasa? Que tú no ves a la persona que te rechaza. Simplemente, pues, ya bueno, a ver qué tal funciona y ya está, ¿no? Pero sí, es enfrentarte a eso. Yo creo que el desarrollar ese músculo de enfrentarte a ese que te da miedo, yo creo que es importantísimo, y me falta a mí también, ¿eh? O sea, no es algo que eso es... no es algo que se deje que lo aprendes y dices, ya está, ya he aprendido, paso a la siguiente pantalla. Es como, no, tienes que aprenderlo todos los días, ¿sabes? Yo creo que sí, además, yo hay una cosa que siempre digo, que ese miedo a enfrentarnos, igual que romantizamos mucho el trabajo y creemos que va a ser pues todo eso, dibujar en casa y tranquilamente y nunca vas a tener ningún altibajo, cuando te enfrentas a la gente lo dramatizamos mucho más. Sí. Entonces, yo siempre doy un consejo que es ponte en el lugar de una persona que trabaja en una editorial y que va a ver tus dibujos. ¿Cómo es el día a día de esa persona? Pues el día a día de esa persona es que llegan 50, 60, 100 dibujantes diarios, porque ahora es todo global, y tienen una cantidad de emails clónicos que hacen exactamente lo mismo. Entonces, esa persona trabaja de eso. O sea, su trabajo es mirar lo que hace la gente para evaluarlo, porque ninguna editorial se quiere perder a un crack del dibujo que le vaya a hacer vender millones de ejemplares. O sea, y nunca saben quién va a ser. Entonces, esa gente va a ver tu trabajo, no te va a juzgar por tu trabajo. Si no tienes el nivel, creo que es la gente que más consejos te va a dar. O sea, porque la idea es que parece que si tú no llegas al nivel, te van a pintar de alquitrán, te van a plumar y te van a pasear por tu pueblo, te van a escupir para que te vea cara, todo el mundo, sí. ¿no? Entonces, y lo peor que te puede pasar es que no te hagan mucho caso. Lo peor que te puede pasar es que te digan, no, mira, lo siento, pero ahora mismo no nos interesa esto, contáctanos en un futuro. Eso es lo peor de lo peor. O sea, nunca va a pasar nada peor que eso. Y lo que suele ocurrir cuando tú les dices, estoy abierto a críticas, me gustaría mucho, no sé, si por ejemplo tienes un estilo muy marcado que coincide mucho con una editorial que es muy de nicho, por ejemplo, que dices, o me gustaría trabajar aquí realmente, pide consejo al director de arte porque te va a decir, mira, es que tu estilo le falta todavía un poco a la anatomía, a las luces, o buscamos algo más así. Te van a dar muy buenos consejos. Hombre, no te van a dar una clase, está claro, ¿no? Ni una mentoría, pero te van a orientar muy bien porque no les cuesta nada, es que es su trabajo. Porque si yo ahora, por ejemplo, que estoy desarrollando un videojuego propio, si a mí me viene un tío, me ha pasado de hecho hace poco, o sea, un chaval, estoy colaborando con Marcos Raya, con sus alumnos, y hacemos como una especie de, que por cierto estaría muy guay hacerlo aquí, como si yo soy el director de arte, como si fuera, no, es que yo soy el director de arte, les pido un proyecto, ellos lo hacen y les doy feedback de cómo lo han presentado, si lo han hecho bien, si es lo que yo quería, si no, en fin, es muy valioso para todos y nosotros conseguimos algunos conceptos que son muy interesantes. De hecho, hay una criatura que yo no sabía por dónde afrontar y uno de los alumnos me la ha clavado, o sea, he conseguido exactamente lo que quería, ¿no? Quiero decir, es verdad que a mí no me cuesta decirle a una persona que veo que es muy buena en lo que hace, porque me han dado conceptos muy buenos, decirles, mira, es que lo presentas de esta manera, o está demasiado poco trabajado, vale que es un concepto, pero no puedes presentar un dibujo a boli hecho en una servilleta de bar. Y tampoco puedes hacer un concept como si fuera un trabajo final.
por ti, más que porque es verdad que te cuesta rechazar buenos trabajos, ¿no? Como director Sí. de arte. Y hay veces que decirle a una persona, mira, es que en lugar de hacer un dibujo de 4 horas, has hecho uno de 40 y me da pena decirte lo que realmente te tengo que decir, pues es jodido, ¿no? Entonces, Bueno, pero hay veces que también, si esa persona no se lo dices en ese momento, esa persona va a estar súper frustrada porque va a decir, ¿por qué estoy trabajando tanto y no me salen resultados? Y es como, bueno, porque a lo claro, mejor tienes que trabajar de otra forma. A el veces no es tanto problema, trabajar más, sino trabajar mejor. claro, el problema es cuando que a un empleado fijo se lo dices. Le dices, te has pasado, Claro. tío, o sea, preséntame los proyectos un poco más sueltos porque yo necesito ver 10 inacabados que uno acabado. Pero cuando es alguien que no conoces, que te manda un email y dices, joder, qué bueno, pero no quiero, ¿sabes? Pues al final le das una frase de esas de ya te llamaremos y te quedas ahí, ¿no? Entonces, Ya. solicitar feedback y dirigirte a la gente que te interesa no es nada, o sea, nos da corte. A mí me da corte hablar. Yo ahora que voy a tener que hablar con inversores, pues pedirle dinero a una persona para que te financie un proyecto grande siempre da un poco de palo y te ataca el síndrome del impostor, pero le pasa a todo el mundo. Pero es algo que tienes que hacer y la gente que está haciendo inversiones no te va a decir, pero que estás loco, no sé qué, no te va a decir, bueno, ¿cómo es tu proyecto? ¿Me parece interesante o no es lo que busco? O mira, yo solo ¿Cómo, hago inversiones en muebles o yo qué sé, lo que sea, pero o no cómo es puedo nada sacar dramático. inversión más adelante? Sí, al final es ponerte lo que tú decías antes, ponerte en lugar del otro. Si el Claro, otro sabes que quiere invertir en un proyecto para ganar una rentabilidad a X tiempo, es decirle, pues mira, según los otros datos, nuestros números, ta, 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 ta. Y es darle al final lo que él necesita oír para convencerle de que. Y no tienes que mentirle, porque al final, eh, como dicen los abuelos, ¿no? Las mentiras tienen las patas muy cortas. sí, Dices, sí, tú le puedes mentir, le puedes decir, sí, porque con mi proyecto tú vas a tal, y es como, a ver, las cosas un poco también reales. Yo cuando claro. también he vendido diseños no he dicho, caballero, si compra mi diseño va usted, o sea, no tiene ningún sentido, No, no, ¿sabes? no, para nada. Pero sí que decir, pues mira, voy a tratar de comunicar lo que tú quieres comunicar. Creo que tu público necesita esto, 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 y yo con esto, creo que puedes comunicar mejor lo que estás comunicando hasta ahora. Y, por ejemplo, de lo que hablabas antes de lo de ponerte en contacto con la gente que te interesa y tal, sí que a mí me ha pasado a veces que he pedido feedback y no me lo han dado. Y he enviado muchos emails pidiendo feedback y no me lo han dado y me he puesto súper furioso y tal. Pero al final es lo que tú dices, quizás a lo mejor estás cometiendo un error muy garrafal que a ellos les da o vergüenza decírtelo o lo que sea, o incluso a veces que dices, bueno, es que también cada uno tiene su tiempo y Claro. y a lo mejor se le olvida después, ¿no? Que dices, ostras, y siempre eso ha pasado, no, ay, he tardado tantas semanas o tantos meses en contestar a esta persona, me da vergüenza contestar y no contestas, o una semana o 2 semanas, lo que sea. Sí, Entonces, yo sí, que sé, sí. también el no tomarte a lo personal, el que no te den feedback, que a veces va a pasar también, Sí. que vayas a pedir feedback a alguien y no te lo vayan a dar. También es verdad. Sí, Y también hay veces bueno, no sé si vas a decir algo, Jaco, digo que no, de. es lo más normal lo del feed. O sea, cuando hay un recruiter de estos o cualquier sitio editorial o que fuera que está recibiendo un mogollón de portfolios y demás, no tiene tiempo. O sea, yo ahora he estado con Paul unos días, con Paul Sirats, que está ahora dirigiendo un estudio de videojuegos tochísimo y hace unos proyectos de locos. O sea, es impresionante. Y, y no tiene tiempo para nada. Y la gente que va, si le interesa, pues le contrata y hace la prueba, no sé qué, y si no, pues está todo el día descartando gente que no le cuadra. Y es que aunque quisiera, no tiene tiempo ni para contestarte, ni para pararse a escribir de, mira, lo siento, es que no puedo darte feedback porque no sé qué, ta, ta, ta. Entonces, depende mucho pues de eso, de a dónde estés dirigiéndote, de quién esté, y normalmente no es problema tuyo, es problema de que la No. gente no quiere dedicar más tiempo a ti de gratis, porque sí, porque no le va a reportar Claro, nada pero tiene realmente. una repercusión real. Es que al final también eso hay que tenerlo en cuenta. Decir, bueno, yo quiero que me den feedback y no me lo dan. Y dices, bueno, es que también hay que pensar que esa persona te está dando un consejo gratis sin que vaya a recibir ellos nada a cambio, porque dicen, no, mira, con el nivel que tienes ahora no te voy a contratar. Y tú le pides feedback y dices, bueno, sí, yo puedo estar aquí media hora escribiéndote, pero yo también tengo otras cosas que hacer. Y eso también hay que tenerlo en Claro. cuenta. O sea, es Sí. como. No sé, es como Y si de repente un niño pequeño de 4 años te está todo el rato, oye, dime cómo hacer esto y cómo hacer lo otro, y al final dices, mira, que ya te haya pesado, ¿sabes? Es totalmente normal, ¿sabes? Entonces, al sí, final también es, y lo que también
combinado eso, ¿no? Con pedir feedback y tener iniciativa, porque yo hay veces que me paso muchísimo tiempo a veces mirando páginas de Behance de proyectos que me interesan, ya no por ver lo que están haciendo y si me gusta o no, sino por ver cómo lo presentan. Porque a mí, por ejemplo, una cosa que me cuesta un poco es cómo presento gráficamente mi trabajo para que a alguien le guste, ¿no? Que esto es un consejo que me dio alguien, un director de arte, con el que teníamos amigos cercanos y tal, y dije, oye, nos tomamos un café, tal, y me dijo, sí, sin problemas. Y estuve una tarde con él y fue genial porque me dio un montón de consejos. Y una de las cosas que me dijo es, vendes muy bien tu trabajo en persona, pero cuando yo lo veo en digital, digo, sí, mola mucho, pero ya está. Pero no, dice, trata de venderlo gráficamente también. Y yo dije, vale, muy bien. Entonces, claro, me dedico mucho a pasar páginas de Behance para ver cómo presentar mi trabajo, que también creo que es importante. Sí. Y claro, yo lo hice mi web pensando en que hacía el trabajo fácil para los directores de arte, ¿no? Porque yo me quería dedicar también parte a la ilustración de prensa, que me gusta mucho. Y claro, yo quería hacérselo fácil el trabajo a la gente, decir, mira, te presento un catálogo de las ilustraciones que tengo y ya está. Entonces, cuando hablé con el director de arte, me dice, está muy bien pensado lo que has dicho, pero se me queda corto. Es como, vale, esto está bien, pero si me muestras un pelín más, mejor todavía. Y fue como, vale, y ahí estoy en eso. Entonces, claro, no siempre vas a tener feedback, pero también es verdad que cuando tú haces una cosa y durante el tiempo estimado no ha tenido la repercusión que tú quieres que tenga, dices, vale, ahora me reinvento y voy a ver de qué otra forma puedo presentarlo. Y creo que esa iniciativa, junto con empatizar con la otra parte, junto con tener feedback, creo que esa mezcla de varias cosas, por eso es tan importante tener muchos contactos dentro del gremio, ¿sabes? Sí. Pues, Y hablar con ellos y tener buen rollo. hay otra cosa que yo creo que es muy importante, que es insistir. Porque cuando te tomas las cosas, no de forma personal, pero a lo mejor sí te frustra un poco, ¿no? El decir, es que he escrito un email, no me han dicho nada, ni me han contestado, no sé ni siquiera si lo han recibido. No, hazlo continuamente. O sea, a mí eso me lo dijo el director de arte del Grupo Santillana, que es un grupo editorial muy grande aquí en Madrid, Joder, sí. y recuerdo que fui allí cuando se iba en persona, ¿no? A conocer a los directores de arte con mi carpetita. Ibas con tu portfolio, ¿no? Sí, Exacto, que ibas sí, sí. con el físico. Sí, que entonces no era portfolio, era el portafolio, era su carpeta. Y entonces me Sí, acuerdo que el tío me dijo, dice, mira, Ricardo, tú lo que tienes que hacer es venirte todos los meses. Dice, porque a mí me viene, me enseñó un armario archivador de esos de oficina de periódico, porque ahí editan periódicos también y tal. Me dijo, ¿tú ves eso? Dice, eso está lleno de carpetas con 10 dibujos de cada dibujante. Dice, imagínate lo que hay ahí metido. Si yo tengo un proyecto, no me voy a poner a bucear ahí. El claro. primero que llegue, que me cuadre con el estilo que tengo, o sea, que busco, es el que se lleva el trabajo. Es así. Entonces, Claro. luego sí, hay gente recurrente que ya conocen o gente que acuden a ellos porque tienen nombre y porque su nombre vende y tal, que te facilita las cosas con el tiempo, que eso pasa. Pero en un momento dado, un director de arte primero no se va a acordar de ti. O sea, tu nombre no se le va a quedar ahí. Ah, mira, Funalito Romérez que está aquí, que es el que me envió el mail el otro día. No, a lo mejor le suena un dibujo, buena señal, pero lo más probable es que no, es que vea 50 personas al día o 100 y no se acuerde de quién eres. Entonces, si en algún momento le cuadra lo que haces, pues hay que saber llegar en el momento justo. Y eso es insistiendo. Es una cosa Sí. que también mucha gente se acojona un poco y te lo digo otra vez, ponte en el lugar, lo digo a quien estéis viendo esto que estoy buscando trabajo, ponte en el lugar de la persona a la que te estás dirigiendo. Es una persona que ve continuamente a gente al cabo de un año, no se acuerda en absoluto ni de ti, ni de tus dibujos, ni de nada. O sea, entonces, eso hay que insistir sin miedo, es importante, es importante. Y luego otra cosa que a veces pecamos de mucho y de muy poco es apuntar alto, pero no demasiado alto tampoco. Quiero decir, no pierdes nada por ir a tu editorial favorita de libros de rol y, oye, intentar que te den ahí un trabajo, vale. Pero a lo mejor si te metes en una editorial pequeña que esté cerca de tu casa, que hagan cosas modestas, empiezas a hacer currículum, empiezas a cobrar, empiezas a conocer el mundo laboral y te sirve de escalafón. Yo siempre pongo el ejemplo a mí, una cosa que me hizo mucha gracia, que era la hermana de un amigo mío que quería ser actriz. Y para ser actriz tenía una sobredosis muy importante de libros de autoayuda y de películas románticas y cogió todos sus ahorros y se fue a Hollywood. ¿Por qué? Pues porque había visto en 50 películas la chica o el chico que llega a Hollywood, de repente llega un productor y dice, eres justo lo que busco, pues deja ese café y ven conmigo que vamos a hacer una película. Y se lo cree.
¿Y cómo le salió la jugada? Porque Pues que se gastó todos sus ahorros y se volvió igual que había venido. ya. Entonces, ¿puede pasar eso? Sí. ¿Ha pasado alguna vez? Sí. Pero mejor si te vas al club de teatro de tu barrio, actúas, Claro. sales en una obra y después de esa obra sales 3 segundos en un anuncio y al cabo de 5 años tienes un currículum que cuando vayas a ver a un productor le dices, mira, yo sé actuar y tengo esto que lo demuestra. No que llegues y le digas, ¡hey, soy tú! No, ¿sabes? Claro, en las pelis salen, Sí, pero también salen Transformers y yo no he visto ninguno. Quiero decir que hay que tener mucho cuidado con los trabajos idealizados, ¿no? Y sí. también la historia de, no, pues yo subía mis dibujos a Instagram y de repente me contrató Wizards of the Coast porque sí, porque me vio. ¿Eso pasa? Sí, sí pasa, pero a lo mejor no pasa como te lo han contado y a lo mejor no es que el tío de repente subía sus dibujos a Instagram, es que subía sus trabajos profesionales y estuvo 5 Sí. años subiéndolos y claro, de repente llegó un tío y dijo, ah, mira, pues este es un crack, vale. Sí, y Pero claro, aparte, también es curioso porque cuando te llega un proyecto muy grande de repente y lo haces y quedas muy bien, claro, te sientes como Dios porque dices, ¡buah! Ya soy profesional, ya tal. Pero es como, tío, si te ha llegado súper rápido y de forma aleatoria ese trabajo, probablemente no te vayan a llegar proyectos tan grandes a corto plazo. O sea, sí. y es como, y eso a veces mentalmente es difícil de tenerlo en cuenta, porque la mentalidad de la fama rápida o del crecimiento rápido también es curioso, ¿sabes? Por ejemplo, incluso ahora en redes sociales, que tú subes una publicación que de repente tiene una repercusión brutal y de repente tal, y dices, wow, yo ya estoy ahí, ya soy, y dices, tío, no eres nadie, no te Sí. flipes, ¿sabes? Entonces, ni eres tan mierda como crees que eres, ni eres tan grande como crees que eres. Y de hecho, Sí. esto te das cuenta cuando ves las publicaciones y sigues de cerca el trabajo de gente que no es tan grande. Cuando sigues el trabajo de gente que está si ves en una montaña, ¿no? Así, y ves la parte de arriba es como la gente súper top y la gente del medio somos todos los demás. Cuando ves el trabajo de esa gente y dices, ostras, tío, es que esta persona está subiendo publicación todos los días o está haciendo ilustraciones todos los días o una vez a la semana o 2 veces por semana. Y cuando los analizas bien, o incluso en Twitch, por ejemplo, que hay tanta gente en Twitch que hace pues eso, directos todos los días o directos cada pocos días, dices, tío, es que hay mucha gente en el medio que está currando una barbaridad, muchísimo, sin tener tanta repercusión como nosotros esperamos tener. Entonces, o sea, esa rutina del trabajo, de estar currando y machacando y picando piedra y tal, eso es muy, o sea, de eso no se habla tanto y al final es lo que marca realmente la diferencia, el hecho de que tú estés, lo que tú decías, insistiendo, yo no insisto en nada, yo insisto una vez, hablo una vez y ya está, y me cuesta un montón y quizás es algo que también tengo que cambiar, ¿no? Sí. El insistir, yo creo que soy más currante de todos los días, de todos los días hacer un poquito, aunque es un poquitito, todos los días intentar hacer algo, eso es más mi rollo y es algo que aprendí. Nadie me lo enseñó, es algo que de repente me di cuenta, ¿no? Pero yo también he sido muy llorón y muy pesado de, ay, es que no me apoyan, ay, es que no tal, es que tal, y no sé qué, y ojalá, y claro, es que como no trabajo para tal, ay, es que, y lo pensé y dije, vamos a ver, digo, vamos a poner una vertiente multiversal en el que a Tony le apoyan un montón y a Tony no le apoyan nada. Digo, vale, ¿cuál es el factor común de esos dos? Y yo digo, pues el trabajar todos los días, y digo, pues ya está. Digo, te apoyen más o te apoyen menos, el factor común es que tienes que estar currando todos los días y tienes que estar haciendo dibujo todos los días. Pues hazlo y ya está. No creas que por tener más apoyo o menos apoyo o que alguien te acaricie la joroba vas a trabajar más. No vas a trabajar lo mismo, que es todos los días, tío. Pues ya está, pues ponte a currar. No es Claro. que te puedes quejar más, sí, quéjate y llora, no pasa nada. Pero insistir y trabajar es lo que vas a tener que hacer en cualquiera de los casos. En cualquiera de los casos. Sí, una cosa que aprendimos del estudio Monster Speed, que son los pioneros del concept art en España y los primeros que hicieron un estudio externo de trabajo de concept, que daban apoyo a otros estudios y han trabajado con gente muy grande. Ahora pues se han separado los componentes, está cada uno por su lado y tal, pues evolucionando un poco. Esta gente, yo me acuerdo que cuando tenían un proyecto estaban buscando otro. O sea, no se dormían en los laureles de decir, Claro. mira, es que estoy trabajando, y trabajaban en unos juegos tochísimos. O sea, en los juegos más punteros. Ahora, muy cerquita de donde vivo yo,
hay un estudio que hace lo mismo pero con 3D. Y yo recuerdo el otro día un chaval me decía, estoy trabajando con la editora de juegos de mis sueños. O sea, yo que siempre he jugado, no sé cuál era una muy grande, no recuerdo. Dice, siempre he jugado a esto y no sé qué, y ahora estoy haciendo los personajes, tío, tal. Pero ya estaba buscando lo que iba a hacer después. Porque cuando ese trabajo se acabe, o esa editora tiene otro juego que a lo mejor es completamente diferente y te vas a tener que reinventar, si quieres que cuenten contigo, o no te va a contratar, o te vas a quedar con el culo al aire, o lo que sea. Y a lo mejor vas a estar 6 meses sin trabajar, Claro. o 3. Ese tiempo, o tienes otro proyecto, o te formas. Sí, es O sea, eso de trabajar con hambre. quedarte así, decir, a ver si me llaman ya de... Sobre todo lo que decías tú, Tony, que cuando te sale algo muy aleatorio y que es un poco que ha sonado la flauta y has tenido mucha suerte, prepárate porque eso, cuando se acabe, claro, vas a tener un bajón Sí. y te va a dar un bajón gordo. No es que tengas un bajón de trabajo, es que te vas a sentir una mierda y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué ahora no me sale nada si yo he sido ¿sabes? El top. Si yo he trabajado para la universidad Claro. de no sé qué y he hecho tal cosa, ¿por qué ahora no me llaman? Si soy genial, es como, tío, no pasa nada, ¿sabes? O sea, y es totalmente normal. Y es lo que tú dices, yo lo llamo trabajar con hambre. Tienes que estar trabajando con hambre constantemente y hacer un proyecto y tener otros 3 en la recámara. Y sé que muchas veces es muy difícil porque mientras tú estás en una intensidad de curro muy grande en el que tienes 3 o 4 proyectos, yo entiendo que es difícil estar trabajando 3 o 4 proyectos y estar pensando en proyectos diferentes. Entonces, también es importante tener un cajón desastre en el que tú dices, bueno, ahora no tengo tiempo para hacer estos proyectos, pero se me ha ocurrido otro proyecto. Idea de proyecto de tal. La tengo aquí, la guardo en el cajón desastre y cuando pueda ya la desarrollaré. Y ya está. O estoy haciendo un vídeo para TikTok de no sé qué, no sé cuántos y tal, explicando no sé qué. Pues voy a... Y mientras lo estás haciendo se te ocurren 15 ideas para otros vídeos más que lógicamente en ese momento no puedes hacer y dices, vale, pues lo apunto en mi cajón desastre y lo cierro y continúo trabajando. Eso es súper importante. Y de hecho, seguro que nos ha pasado a todos, sobre todo nos ha pasado en el colegio, ¿no? Que nos pasaba que cuando estabais en clases aburridísimas se os ocurrían las mejores ideas de dibujo y las mejores ideas de cualquier cosa. O sea, y era dificilísimo porque decías, joder, es que quiero hacerlo ahora y no puedo porque estoy en esta clase de mierda de geografía e historia. Y era como, bueno, pues me lo apunto y lo hago más adelante. Entonces, eso es, claro, la gente dice, es que la musa, ¿no? La inspiración me llega en momentos tal. Y es como, bueno, si piensas como la inspiración como en un proceso bioquímico, es normal que cuando estás haciendo otras cosas, Claro. tu proceso bioquímico está más activo y se te ocurren más cosas. Es totalmente normal. Pero es súper importante decir, vale, pues cojo y lo guardo. Y estar en ese ejercicio constante es, yo creo que esencial, porque así no dejas de trabajar nunca. Y así no dejas de crear y de producir, que es un poco lo que también se va a pedir de nosotros en un proyecto más grande, al final. Claro, es que además el artista, yo no sé en qué otros ámbitos puede pasar, obviamente en todas las artes, pero tienes que estar en una constante evolución. Y es una cosa que creo que es generacional o por lo que vivimos, que yo me quejo mucho, que es el que se ha perdido la cultura del esfuerzo, que se ha perdido el que para destacar tienes que ofrecer algo y la gente quiere que todo sea regalado, ¿no? Que venga el Estado y te diga con la varita mágica, pum, pues mira, ahora ya tienes todo solucionado para siempre y eso no va a pasar y por mucho que te lo digan, no va a pasar, o sea, lo siento, pero no da para todos. Y con el arte... yo recuerdo la crisis de los 40 que tenemos los artistas, que es que de repente ves gente de 20 años que tiene unas ideas súper frescas, súper potentes, que saben exactamente lo que le gusta a la gente de su edad, tú ya no llegas a eso. Entonces, tienes que haber sustituido todo eso por la sabiduría que te da el tiempo, ¿no? Por la maestría que se llama, que es el haber trabajado mucho tiempo y saber también en quién delegar o cómo reinventarte. Y eso lo vas a tener que hacer continuamente. O sea, esto es como el que aprende con el Word 1. Mi padre, que era funcionario, aprendió con el Word 1 y no quiso que se lo cambiaran hasta que no se jubiló. Y cuando ya iban por el Word 85, él seguía con el 1, pero eso no te va a pasar, y menos en el mundo del arte, porque a la gente le tiene que gustar lo que haces. Sí. A todo el mundo. O a cuanta más gente, mejor. Por lo menos a quien va dirigido eso. Entonces, el reinventarte continuamente... No te puedes apalancar en decir, no, yo dibujo así y cuando llegue a publicar, que es como la gran meta, ¿no? Y ya empieza a ganar dinero, pues ahí me quedo. No. Igual probablemente publicarás, tendrás repercusión, ganarás dinero, estará muy bien y después es como, ¿y ahora qué?
¿sabes? Y te vas a quedar ahí. Lo que has dicho de reinvertirte es muy interesante y yo también por eso animo a la gente de cualquier edad, me da igual, porque si eres más joven habrá gente más joven que tú o incluso gente más mayor y da igual, pero siempre es juntarte con gente que hace cosas diferentes a ti o con gente que hace de otras edades, ¿no? De juntarte, por ejemplo, yo que tengo 36, a veces se me olvida, yo que tengo 36, juntarme con gente más joven para ver qué hacen y a ver qué es lo que incluso con gente de tu edad también para ver el nivel en el que estás y gente más mayor. Entonces, tener ese baremo de gente es súper interesante y hacer colaboraciones con ellos también es muy, muy guay y gente de otras áreas totalmente diferentes. Yo, por ejemplo, tengo una de mis mejores amigas es fotógrafa y tiene unos procesos creativos que a mí me vuelan la cabeza que digo, pero ¿cómo estás tan conectada alma, trabajo? Y es increíble, ¿no? Y al final, pues son personas que vivimos el arte de forma totalmente diferente y eso es súper enriquecedor al final. Y tienes que tener un poquito de pasión también para querer ver y tener hambre de estas cosas. Sí, que eso es un tema que Jaco y yo hemos comentado muchas veces, y es que cuando te vas a dedicar al dibujo, partimos de que vas a idealizarlo y te vas a creer que es todo súper guay, pero cuando tengas fechas de entrega, cuando dibujes el 90% de las veces cosas que no te apetece dibujar o que tú no dibujarías así, porque vas a trabajar por encargo, a menos que vayas totalmente a tu rollo y te autopubliques o hagas tu propio merchandising o lo que sea, vas a tener que amar mucho lo que haces. Sí. O sea, esa idea, que yo pequé de eso mucho, porque yo cuando empecé en el trabajo editorial, pues hace 25 años no había las posibilidades que hay ahora. De hecho, no se trabajaba por Internet, estaba empezando Internet a medio existir y bueno, era una cosa primigenia, ¿no? Y muchas veces había directores de arte que decían, no, a mí email nada, tú me llamas por teléfono y vienes, vale. Y tenías que ir, o sea, no podías mandar un email con un dibujo, tenías que ir en persona para que te dijeran esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta. Eso complicaba mucho el proceso y pasar por eso se hacía muy duro y ahora sigue siendo muy duro. Es más fácil, pero sigue siendo muy duro y te vas a enfrentar a el principal enemigo del artista, que es la frustración, con quien te encarga el trabajo y contigo mismo, porque no llegas, porque no das el nivel, porque no estás contento con lo que haces, porque te exigen mucho, porque de repente te meten prisa. Y si no te gusta lo que haces, que es a donde voy, que es algo de lo que yo pequé mucho, que yo en editorial me decían, es que nosotros hacemos más infantil. Y ya estaba yo en mi casa esa tarde haciendo unos cuantos dibujos infantiles, a ver si la próxima vez que iba, pues me encargaban algo, pero que era algo que no me interesaba y que no me gustaba. Como des con la tecla de tener que comer de algo que realmente no te interesa, y yo conozco un amigo que cada vez que hablo con él le veo más frustrado y cada vez más encabronado, porque empezó a ganar mucho dinero haciendo ilustración médica, pero médica de libro de texto, esta línea muy monótona, con colores muy planos, todo muy bien dibujado para que se entienda. Y al final el tío ganaba mucha pasta, pero era un dibujo que no le interesaba nada, porque es un dibujo muy neutro que no, en el que no podía poner un estilo. Y de hecho había varios dibujantes, estaba haciendo una enciclopedia y eran todos iguales, porque tenían que hacerlo igual. Claro. Entonces, sí, ganaba dinero, pero la frustración era tal que estaba muy encerrado en ese trabajo porque trabajaba muchas horas dibujando eso, luego no le quedaba energía para dibujar otro tipo de cosas, se había acostumbrado a... Estaba metido en una bola que no sabía cómo salir. Es decir, o lo dejo de golpe y me tiro un año preparando otro tipo de dibujos, que son los que me interesan, o sigo con esto, pero claro, no me puedo permitir estar un año sin cobrar. Claro. Y arriesgarme a que luego no me salga. Y si dejo esto, lo pierdo. Entonces, claro, era una especie de rueda de hámster en la que se había metido al principio pensando, qué bien que ahora tengo esto asegurado y ya haré mis cosas. Pero claro, cuando estás 10 horas o 12 horas al día trabajando... Es que es duro, es que es muy duro. Es muy duro. Sí, sí, y más cuando es algo que te gusta, tío, que claro. es el dibujo, que es con lo que tú has crecido, porque la gran mayoría de nosotros hemos sido niños que no hemos dejado de dibujar, así como los niños de 12, 13, 14 años dejan de dibujar, hemos sido niños que no hemos dejado de dibujar. Y es muy frustrante cuando tienes que estar haciendo algo que no quieres hacer, pero en realidad te gusta, o al menos te gustaba, ¿sabes? Y pasa mucho más de lo que pensamos. Muchos de nosotros estamos esperando clientes ahí y tal, y algunos que tienen clientes recurrentes y no pueden, y es muy frustrante. Eso me pasó a mí cuando yo quería presentarme a concursos de novela gráfica, que pues eso, que a lo mejor la editorial Salamandra o editoriales como...
¿cómo se llama esto? Astiberri, hacían concursos para, pues, entonces entregabas un producto de 16 páginas o 20 páginas para ver, y si lo ganabas, te pagaban un dinero anual para tú terminar ese proyecto, ¿no? Entonces yo recuerdo que fui pues amigos del gremio que son mucho más grandes que yo y les preguntaba y les decía, oye tal, mira, es que tengo esta idea para este cómic que me hace mucha ilusión, pero claro, es un poco rara, pero esta otra yo creo que puede funcionar mejor para el mercado, no sé qué. Y me dijeron lo mismo que acabas de decir tú, de decir, mira, un proyecto de cómic es un proyecto muy largo. A lo mejor vas a estar 1 año y medio, 2 años trabajando en el mismo proyecto y vas a estar muchísimas horas currando en esto. O te gusta muchísimo lo que estás haciendo y lo que estás contando, o te vas a pegar un tiro porque trabajar 12 horas, 16 horas al día en un proyecto que no te gusta, ya te digo yo que te va a matar a muchos niveles, ¿sabes? Sí. Y es enfrentarte a la hoja todos los días. O sea, ya no solo el dolor de estar tantas horas seguidas dibujando algo que es autocrítica, comedura de cabeza, que estoy haciendo, qué tal, que eso es muy doloroso, sino que además entregarlo, que te den feedback, que tengas que cambiar algo que además no te gusta y además enfrentarte, o sea, es un infierno, Sí. es muy doloroso. Sí, de hecho yo creo que mucha gente no está de acuerdo conmigo y lo entiendo, pero a mí, por ejemplo, me frustra más tener que dibujar algo que no me interesa dibujar que hacer otro trabajo. O sea, yo, por ejemplo, si yo tuviera que elegir, yo preferiría tener un trabajo de 8 horas y dibujar en mis ratos libres que estar todo el día dibujando cosas que no me gusta dibujar, porque además tú tienes una cierta energía. Si tú trabajas en una oficina, puedes dibujar para despejarte. Si eres albañil y sales eslomado, o sea, que no te puedes ni mover, te sientas en tu silla de dibujo, que el lápiz tampoco pesa tanto, y te pones a dibujar y también puedes tener energía. Pero cuando estás 8 o 10 horas dibujando y, como dices tú, con autocrítica y forzándote a hacer cosas que a lo mejor no es lo que más te gusta, luego no te va a quedar más tiempo para dibujar. No. Entonces, eso es una trampa en la que cae mucha gente. Hay gente que le gusta tanto dibujar que le da igual dibujar con un estilo, con otro, una cosa más aburrida o menos aburrida o tal. Pero a mí concretamente me frustra más el hecho de tener que dibujar algo que no quiero dibujar que no dibujar. Eso, yo entiendo que también es un poco especial a lo mejor. Y además que se nota luego en el estilo. O sea, cuando tú estás dibujando algo que no te apetece dibujar, en realidad tú ves algo como muy planito y muy tal y no... O sea, yo por ejemplo, y perdona que te saque, Jaco, pero yo por ejemplo, hay dibujos que estás haciendo últimamente de Koana y tal, que muy cómic y tal, que me flipan. Digo, me está gustando mucho el estilo, cómo hacerlos, cómo meter los colores, cómo meter las texturas, tal. Me está gustando un montón. Y ahí yo noto y digo, se está gustando a sí mismo cuando lo hace Claro. y lo está haciendo guay, ¿sabes? Me estoy volviendo loco con esos Sí, dibujos. sí, Pero sí, porque los hago. O sea, son cosas que me apetecen y que son experimentación y voy probando y tal. Y sí, pero me vuelvo loco, tío. Pero ¿en qué sentido te vuelves loco, por ejemplo? ¿En plan autocrítica o en plan buscar Sí, sí, autocrítica o decir, no, esto no tal, esto no sé si me gusta, no sé si sí, si no, si tal. Pero bueno, lo de siempre, yo siempre he sido así. En el dibujo, siempre he sido un rayado de la vida y yo siempre que termino un dibujo estoy hasta los huevos de ese dibujo. Y tengo que abandonarlo, sacrificarlo ya, subirlo a las redes o lo que sea y olvidarme. Y luego ya después de un tiempo, cuando ya lo he digerido, es cuando empiezo a disfrutarlo. Sí, eso es un proceso también bastante duro. Entonces, sí, disfruto el proceso de creación, acaba ese disfrute, se mezcla con odio absoluto y frustración y de todo. Sí. Luego se queda solamente en frustración ya cuando estaba terminado y luego ya empiezo solo de disfrute. Joder, tío. Es que te entiendo muy bien. Es que te entiendo tan bien. Porque yo a veces que ya te digo, estoy dibujando y estás 3-4 horas y lo estás odiando tanto, y luego lo dejas y luego vuelves y dices, pues mira, no está tan mal, pues esta parte me gusta, ay, pues este error yo no lo había visto, pues tal, y luego se ha cambiado otra vez y vuelve otra vez a la frustración y es como... Y a veces lo comparo con otros trabajos que digo, tío, es que... O sea, otros trabajos no me producen tanto dolor como está haciendo esto, pero luego lo real es que vuelves a dibujar y dices, pues tanto dolor no será, porque si estoy luego volviendo a hacerlo, no sé, no me produce ese, no sé, no es tanto dolor.
Sí, todo totalmente. sufrimiento. Es como una danza entre frustración y amor. Sí, Es sí, sí, sí. maravilloso. Claro, es que el esfuerzo del proceso creativo es muy doloroso. Entonces, Sí, claro, es yo que siempre digo lo mismo. La gente que no sufre dibujando, porque habréis oído el tópico de no, me voy a apuntar a unas clases de dibujo para relajarme porque es muy bonito y tal y cual. No. O sea, no es bonito. Te doy 2 semanas. Dos Sí. semanas. Se pasa muy mal, a menos que seas de esas personas que van realmente a relajarse y les da igual el resultado, que hay mucha gente así, yo, oye, lo Sí, aplaudo, me sí. parece súper bien, de Y pues a, la y a típica... veces también pasa que tú haces un Sí, dibujo que dices, voy a disfrutar y tal. Y a claro, veces sí, sí. incluso todo ese proceso lo disfrutas. O sea, tú como ilustrador no siempre lo estás Claro, claro, pasando claro. mal. O Sí. sea, sí, El una vez problema es me que cuando pasó. te fuerzas para crecer, te tienes que forzar. O sea, es claro. como el deporte. Mira, hay gente, el que quiere competir en un deporte y ser lo mejor que puede llegar a ser, deportivamente hablando, que yo tengo esta meta de correr estos kilómetros en este tiempo, o de saltar esto, o de, no sé, lo que sea. Pues necesita un proceso doloroso. El que dice, bueno, pues me voy a jugar al fútbol con mis amigos y lo que salga, y me da igual jugar al fútbol que acabar tomándose unas cervezas en el bar de al lado, pues estupendo. Mm. Y es verdad que la mayoría de la gente es así, pero cuando quieres mejorar, sufres. No Sí, te desde relajas. luego. O sea, Incluso cuando lo que tú decías antes de cuando la gente empieza a dibujar y que yo siempre pienso que la gente que quiere empezar a dibujar no acaba dibujando porque no es algo que te planteas, es algo que no puedes evitar hacer, ¿sabes? bueno, O sea, yo, por ejemplo, no puedo evitar dibujar. Si yo voy a una clase de lo que sea, tengo que estar dibujando, porque si no, no me concentro incluso. O sea, ya trasciende a mi propia decisión. O sea, es algo que no puedo evitar hacer. Y yo, por ejemplo, que he dado clase para niños pequeños, de rollo pues 10 años o 5 o 6 años y tal, y está con ellos dibujando, muchas veces me lo decían, ¿no? Dice, ay, es que, qué bien se te da dibujar, a mí no se me da tan bien. Y yo luego les pregunto y les digo, vale, ¿cuánto tiempo llevas practicando? ¿Cuánto has practicado dibujando? Y pone, no, si no dibujo nunca. Y yo digo, ¿y por qué dices que se te da mal si no dibujas nunca? No, bueno, sí alguna vez. Y lo ves que intentan dibujar y al cabo de 3 o 4 minutos arruga la hoja y la tira. No, no, se me da muy mal. Y es como, tío, a ver, lo que pasa es que no soportas tu propia crítica interna de lo que estás claro. haciendo es una mierda. Digo, eso es aprender a dibujar, Eso es ¿sabes? dibujar. Eso es dibujar, cuando te soportas a ti mismo y estás dibujando y no puedes aguantarte a ti mismo. Eso es dibujar. Y eso es lo de verdad que es duro. Luego, pues sí, más adelante lo disfrutas y tal, pero creo que es un proceso también súper bonito el conocerte a ti mismo a través del dibujo o dibujar algo y decir, no sé por qué lo he dibujado, y luego lo posas a tierra y dices, ah, no, mira, que he dibujado esto, quizás porque aquí me he sentido, y como que te reencuentras a ti mismo en ese proceso, a lo mejor es algo más espiritual, no lo sé, pero creo que también es algo súper bonito de encontrarte, de encontrarte a ti mismo y conocerte a ti mismo a través de eso. Creo que es súper bonito también. Sí, desde luego, hombre, a ver, el sufrimiento, esa es una parte de sufrimiento que luego se ve compensada por los resultados y por lo que te ofrece el dibujo, Sí, ¿no? sí, sí. También eso daría tema para no uno, varios debates de Ujú. por qué el dibujo se entiende así, porque yo creo que es lo que dices tú, Tony, que somos niños que no hemos dejado de dibujar, porque todos Sí. los niños dibujan, sin complejos, o sea, es una forma de expresarte. Sí, sí, sí. Yo una vez hice un vídeo documental de esto y la primera escritura que se tiene conocimiento me parece que era de hace 4.000 años y los primeros dibujos de hace 20.000. O sea, el Ujú. dibujo surgió mucho antes como Claro. medio de expresión y todos los niños dibujan de forma natural. Pero claro, el dibujo lo entendemos cuando te obligan a dejar de dibujar, porque dejas de dibujar porque tienes que hacer otras cosas. En Sí. el colegio quizá no te interesa tanto y ya no lo utilizas como medio de expresión. Y el dibujo se entiende como algo que tienes que saber hacer, que no se entiende en otras disciplinas. O sea, todo el mundo entiende que para tocar el violín no vas a coger un violín y tocarlo y decir, mira, me ha salido ya espectacular, ¿no? He Ujú. tocado el tema de Juego de Tronos aquí y me ha salido la primera. Claro. Todo el mundo entiende eso, pero tú a alguien le dices, oye, haz un perrito, y te dice, no, no, que yo no sé dibujar. Y les da como una vergüenza, como una especie de decir, es que si lo hago y no me sale, me voy a morir. Y Sí, pero no, si les dices escribe la palabra perro, te sí, las escribe, pero ellos no tienen por qué ser escritores para poder escribir una palabra. claro. ¿Sabes? Es un defecto, yo creo, de cómo entendemos el arte, o quizás sea en esta cultura, a lo mejor en otras Mm. culturas no es igual, y que se entiende que tú, de hecho la frase es así, claro, es que como tú sabes dibujar, no, no, o sea, es como, no, claro, como tú de repente te levantaste un día y eras ingeniero nuclear,
pues ya está. Y los 20 años que me he tirado estudiando, que Claro. pues con el dibujo igual, ¿no? Que mucha gente te dice, ya, pero es que, a ver, tú te haces un dibujo en 10 horas y me cobras 300 euros. Es que yo no cobro 300 euros en 10 horas. Y dices, vale, pues los 40 años que yo llevo dibujando, te los tiras tú y te haces un Claro. retrato como el que te haría yo. Claro, además que luego no se tiene en cuenta que es en plan, vale, lo que a mí me ha costado 3 horas, si te pones tú a hacerlo, primero a lo mejor gastas 10 horas y a lo mejor en 10 horas no haces lo que yo he hecho en 3. Entonces, también hay que valorar eso, de decir, bueno, es que o sea, yo no me rijo tampoco por las mismas normas que el resto de gente. Claro. Si yo hago una cosa más rápido porque llevo más tiempo, no puedo cobrar lo mismo que hace 20 años cuando lo hacía. No puedo cobrar exactamente lo mismo, ¿sabes? No, lógicamente. Entonces, Y eso también hay que... Cobras tu formación. Quiero decir, Claro. un notario, el trabajo que hace un notario es firmar. Sí. Pero no puedes decir, oye, es que yo, pues mira, yo quiero cobrar y hacer una firma. Bueno, pues sácate la carrera de notario y luego te sacas la oposición y si llegas a ser notario, pues si te compensa... Y además que lo curioso está que sí, el notario firma lo que se ha dicho en esa reunión, pero quiero decir, tampoco tiene por qué ser verdad. Por eso me he dado cuenta yo después de analizar el trabajo de notario. Digo, esto se ha firmado, pero no tiene por qué ser verdad. Tiene que estar firmado como que esto se ha dicho en esta reunión, pero no tiene por qué ser verdad. Digo, vale, pues no sé. Pero sí, o sea, yo tampoco puedo juzgar el trabajo de otra persona ¿sabes? Porque también hay muchas cosas que yo no sé. O sea, si miramos a nuestro alrededor, que miramos ordenador, ratón, teclado, tal, hay muchas cosas que llevan un diseño detrás y un trabajo detrás del cual yo desconozco. Totalmente. Y yo no puedo decir, no, es que tú haces ratones para ordenador y dices, ya, tío, pero estamos haciendo I+D, estamos viendo ergonomía, estamos viendo tal, estamos viendo cómo... Yo recuerdo, vosotros lo recordaréis, antiguamente los ratones todos eran de bolita. Sí. Y ahora de repente todos son de láser. Y nadie se plantea hasta qué punto se ha llegado a eso. Y dices, pues tío, es que en el dibujo es igual, es que hay un trabajo detrás, hay una investigación, hay una curiosidad personal, que no todo el mundo tiene esa curiosidad en su trabajo y esa curiosidad también te hace crecer. Y tu crecimiento no tiene nada que ver con el crecimiento de otra persona. Entonces, eso que dices que me parece súper interesante, que es tener curiosidad por tu trabajo, no quedarte en el modo funcionario, yo lo voy a hacer así siempre todo. Sí. Que mucha gente va por ahí. O sea, yo le he oído a gente decir, no, mira, cuando tú dibujes un ojo, haces aquí una línea, haces aquí otra línea, y si la luz viene de abajo, no, es que yo entonces eso no... Entran en cortocircuito al final. Claro, yo me acuerdo que una vez hablé con un tío que iba de pintor, súper pintor, de renacentista, pues de estos de la escuela esta rancia del realismo, que tiene que ser así, y no se puede dibujar de foto, y solo hay que dibujar solo... Y el tío se pagaba los modelos, intentó ser ilustrador y le salía más caro tener un modelo que lo que le pagaban por la ilustración. Yo le decía, pues pinta con fotos. No, es que eso no es arte. Este tipo de gente, ¿no? Muy, muy rancio el tío. Y me acuerdo que le encargaron una no sé qué y le dije, oye, ¿y qué pasa si te encargan un cuadro con un caballo? ¿Disecas un caballo para que se esté quieto y lo pones en tu estudio? O eso lo dije de buenas, ¿no? Le dije, porque sí. No sé, si a mí ahora me dicen pinta una ballena, no puedo ir por una ballena. Dice, así fácilmente. Voy al Ártico ahora, me pongo a dibujar bajo el agua, ¿sabes? Claro. Y me dice, no, pues entonces no pintes caballos. Digo, vale, pues todos nos limitamos a no hacer solo a la persona que tenemos delante. Estupendo, ¿sabes? Bueno, también son restricciones que se pone cada artista, que también son, quiero decir... Sí, bueno, si te las quieres poner, estupendo, pero... Claro, te limita mucho al final. Yo, por ejemplo, recuerdo que a mí, por ejemplo, yo siempre, de pequeño, siempre tengo cuadernos ahí de mi abuelo que me dejaba hace 20 años, que eran de dibujo artístico y tal, de técnica. Yo recuerdo que lo practiqué mucho, pero luego recuerdo que también me dejó de interesar el realismo, o sea, el hiperrealismo con lápiz y tal, precisamente porque digo, claro, es que si las cosas las voy a dibujar de una determinada forma siempre, no me interesa tanto. Claro. Y recuerdo que empecé a interesarme luego también por el dibujo, no sé si os acordáis, durante los años 90 y 2000, el boom que hubo de animación de Cartoon Network, que había unos diseños de personaje que no tenía nada que ver Vaca y Pollo con el laboratorio de Dexter, con Johnny Bravo, o sea, eran cosas totalmente diferentes del estudio de Jenny Tartakovsky. Y yo veía eso y decía, ¡buah, qué flipe, tío! ¿Cómo con lo mínimo hacen lo máximo y expresan lo máximo? Y empecé a interesarme por ahí y tal, y me gustaba muchísimo, ¿no? Y recuerdo amigos míos o incluso mis padres que me veían y me decían, pues que tú dibujas mucho mejor que esto. Y yo digo, no, pero es que no os dais cuenta de la inteligencia que hay detrás para sacar esto y hacer tal. Y claro, ya me miraban con cara de raro de tocarme con un palo de lejos, ¿no? Y era como, bueno, es que también mi propio interés y mi propia curiosidad me puede llevar por lugares que son raros, pero también son muy interesantes, o yo los veo interesante, ¿no?
y ni una cosa es mejor que otra, ni nada. O sea, bueno, pues a lo mejor no me interesa tanto el realismo, lo cual no significa que yo no lo valore. Al contrario, digo, ahí hay muchas horas y hay mucho tal, ¿no? O incluso a la hora de dibujarlo también te sientes súper relajado, ¿no? Como que todo tiene su encaje y su proporción y tal. Y luego yo, por ejemplo, he tenido conversaciones también con mi padre sobre este tema. Mi padre está convencido de que hace falta un don, el don, el don, el don. Y digo, y claro, pero para mi padre hace falta un don para hacer algo realista. Y yo digo, a ver, para hacer algo realista o para, por ejemplo, para un estilo como Sorolla o no sé, sí que es verdad que requiere mucha técnica y requiere muchísima técnica y muchísima experimentación y requiere de un control de la luz y un saber cómo funciona la luz. O sea, es espectacular y yo no sabría cómo. De hecho, a mí el acrílico y me da mucho, como que me da mucho reparo, ¿no? Me da como mucho respeto. Digo, uff, no podría meterme aquí. Pero claro, yo lo veo y digo, ¡buah! Digo, y sí que lo valoro, pese a que es realista y que es tal, sí que lo valoro porque valoro la técnica que hay detrás o el control de la luz que hay detrás. Pero claro, no me gusta, o sea, me limito por mi propia inseguridad, no me limito no, esto no se debe hacer así. De hecho, al contrario, creo que estamos de acuerdo que cuanto más vemos algo supermarciano artista de otras personas, más a veces nos llama la atención porque dices, buah, yo no podría hacer esto o jamás se me hubiera ocurrido hacer esto. Sí, sí, totalmente. Y es valorar el trabajo más allá del esfuerzo que te cuesta hacerlo, sino más de la inteligencia que hay detrás de lo que está haciendo. Y al final cada uno valoramos una cosa y yo qué sé, eso también es importante verlo. Sí. Yo, chicos, como llevamos ya un huevo de tiempo, esto Sí, se ha alargado un poco. Hay una última cosa que yo, porque tenía aquí mis cosas apuntadas, que como siempre pasa que tenemos algo apuntado, nos vamos por los cerros de Úbeda y acaba siendo más interesante. Pero si hay una cosa de la que me gustaría hablar, y además viene a colación de lo que hablabas tú, Tony, de la curiosidad, que esto sobra un poco aquí, porque estos grupos de gente que se encuentran por ahí, comunidades y tal, que te ayudan mucho a estar centrado y a estar en el mundo, que es combatir ese aislamiento del artista, ¿no? Que incluso hoy con las redes sociales ocurre mucho. Pues la gente que está en Paper Monster Pro, pues obviamente no son gente así que necesite oír esto, pero sí quería comentar un poco esto. Y luego, otra cosa que a mí me interesa mucho, que a mí me flipa, es las nuevas posibilidades que hay, porque hemos hablado de ser freelance, hemos hablado de estar contratados en algún estudio, alguna agencia de publicidad, lo que sea, pero también ahora están saliendo muchas oportunidades de por ti mismo, sin necesitar a nadie, decir, me voy a hacer mis diseños de camisetas y los voy a vender. O me voy a hacer mis prints y las voy a vender, o figuritas de resina o impresiones 3D de lo que hago con el ZBrush y cosas así, que yo creo que hoy es una opción muy interesante y bastante viable para para cómo está el mundo. Porque eso, claro, es algo que también mucha gente se plantea. Decir, es que, bueno, yo no quiero ir a una editorial con mi libro de zombies cocineros y que me rechacen, pero me lo puedo publicar yo mismo. Me ha hecho gracia zombies cocineros, sí. Sí, el cerebro, un poquito de sal, un poquito de pimienta. Pero claro, te puedes autopublicar y es cada vez más fácil y hay más oportunidades. Y mucha gente está encontrando ahí su nicho y diciendo, bueno, pues no vendo mucho, pero me saco un sueldo y hago lo que quiero. Un buen filón ahí. Sí que es verdad que si tú tienes un público concreto que sigue tu trabajo, sí que es más fácil venderles a esa propia comunidad sin tener que pasar por una gran editorial y tal. Sí que es verdad. Y cada vez ocurre más. El problema es que también la gente dice, bueno, lo hemos hablado alguna vez, que dice, no, pues voy a hacer un diseño y no se vende. Pues no funciona esto. No hago más y se queda ahí parado. Claro. Y es lo de siempre, o sea, cualquier salida que quieras, al final te lo vas a tener que currar y a lo mejor te tienes que tirar un año haciendo diseños y subiéndolos a sitios y en redes y no sé qué, y comiéndote los mocos hasta que después de un año de repente se vende uno. Y después de un año y medio estás vendiendo 10 al mes. Y después de 2 años te estás sacando un sueldito de mierda. Y después de 3 años ya tienes tu sueldo y te dedicas a eso y montas cualquier mierda. O sea. Es volver al punto anterior, ¿no? Es volver a que tienes que insistir y que nosotros, los que sabemos algo de marketing, sabemos lo que son los impactos. Y es que la gente cree que cuando alguien va a comprar algo, ve un anuncio y lo compra. Y no, la gente compra algo cuando ha visto 20 veces un anuncio y a la vez 15 empieza a destacar un poco ese anuncio entre los otros porque lo has visto muchas veces y dices, joder, pues no está mal esta mochila. Pues mira, la mía está un poco roñosa. Voy a ver si a lo mejor esta
estaría bien O cambiar, ¿no? conozco una persona que le hace falta una mochila o lo que sea, y de hecho muchas veces lo hemos comentado, ¿no? Que estamos Claro. hablando entre colegas y dices, oye, pues yo he visto un anuncio de tal, tal, tal. Claro, cuando lo comentas porque a lo mejor lo has visto 15 veces. Ujú, Entonces, claro, eso sí, y también de imagen de marca. El hecho de que hayas visto claro. muchas veces un anuncio, dices, uy, esta marca tiene que ser importante Potente. porque la he visto, potente porque la he visto X veces. Sí, sí, sí. Claro, yo es que recuerdo un chico que yo hice la intentona de vender mis diseños en camisetas, pero hice lo que no había que hacer, que es lo que ha dicho Jaco. Subí unos cuantos diseños, no se vendían y pasé porque tampoco me interesaba tanto el tema. Fue una prueba ahí un poco random. Y recuerdo que vi a un chaval que era de los que vendían una cantidad bestial de camisetas y ese tío subía un diseño todos los días y llevaba años haciéndolo. Entonces, claro, los 20 primeros no se habían vendido o había vendido uno así de casualidad, pero cuando llevaba 5 años subiendo un diseño diario, eran dibujos muy sencillos, que le daba tiempo a hacérselo. Era su trabajo, era hacer un diseño para una camiseta. Algunos eran solo un texto, otros eran un dibujito más sencillo, otros pues una cosa un poco más elaborada, pero diseño diario. Claro, en 5 años el tío tenía 15.000 diseños de camisetas en una tienda y decía, es que si no vendo una, vendo otra. Y la gente que compra una, luego de repente le llega otro parecido y dice, ah, pues también está guay, pues me lo compro. Y el tío ya se había montado su pequeño imperio de vender camisetas, pero claro, el primer año no había vendido absolutamente nada. Que es lo que te va a pasar también si abres una zapatería, que hasta que los clientes llegan y entran y compran, pues vas a estar un mes cruzado de brazos, el segundo mes vas a perder dinero, te vas a gastar tus ahorros, el tercer mes ya vas a empezar a vender unos cuantos zapatos y al final, pues los negocios siempre se dice que empiezan a no dar pérdidas a los 2 años de haberlos abierto, ¿no? Pues con el dibujo pasa lo mismo. Yo vuelvo a insistir en la idea esa de que tienes que tener muy claro que estás vendiendo un producto, que es lo que sabes hacer. Y lo tienes que vender. No vale con que te lo quedes en tu casa diciendo, mira, tengo una taza de Paper Monsters súper chula y está aquí conmigo al lado de la mesa, a ver si me compran unas cuantas. Si las vendo a 10 pavos, estupendo. Pero si nadie sabe que eso existe, pues no te lo van a comprar pasa. nadie, desde luego. Está claro. Está claro. Ahora es cuando decimos aquello de ¿y dónde puedo encontrar las tazas de Paper Monsters? Nos las han pedido mucho y la verdad que como que no hemos hecho así, hemos dicho, sí, bueno, ya lo haremos, ya lo haremos. Empecé a montar la tienda online y al final está a medias, macho. Sí, pero lo haremos. Ni cachira, Saldrá. Yo saldrá. para mi colacao me vas a ver mejor. Con la taza de Paper Monsters. Yo quiero mi taza de Paper Además, Monsters. mira, hay una cosa que voy a aprovechar, que mucha gente no lo sabe porque me preguntan, ¿y qué es esto? Esto es una pajarita de papel y el esqueleto de la pajarita de papel, que la gente no lo sabe. No sé. Y lo preguntan mucho. Ahí me flipa, como ver el intríngulis de lo que hay detrás del arte y de la construcción. Me flipa, me flipa. El concepto está perfecto. Pues chicos, yo creo que llevamos llevamos más de hora y media, así que yo creo que es cuestión de todos los temas que se nos quedan en el tintero, tratarlos. Y nada, la gente, los que estáis ahí, muchísimas gracias por haber estado aquí, como siempre. Y los que estéis viendo esto en diferido, grabado, pues también nos vais dando ideas para que hablemos en estos podcasts, que de momento van a ser todos los lunes a media mañana, no decimos hora concreta porque lo tendremos que variar dependiendo de los invitados y de cómo esté el panorama, pero todas las ideas que nos deis son bien recibidas. Yo mañana me conectaré un ratito a la cafetería para charlar con vosotros. Ahí, mientras hago alguna cosita en casa, me conecto y hablamos, que nos tomamos un cafetito juntos, cada uno en su casa, pero juntos. Bueno, chicos, pues vamos a finalizar esto. Abrazotes, besotes, gracias por estar ahí. Una charla muy guay y nos vemos prontito. Ok. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Adiós.